Aunque la naturaleza de un átomo depende del número de protones en su núcleo, valor al que denominamos número atómico, su comportamiento químico, es decir, la forma en la que este átomo reaccionará frente a otros átomos, depende principalmente de la manera en la que están distribuidos los electrones en la órbita atómica. Hola amigos, ¿qué tal? Alvin Vázquez Xavier con ustedes. Bienvenidos a esta segunda parte de la presentación que les he preparado sobre la unidad número 2 del programa de Química Básica o Química 014 de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sin más preámbulos, comenzamos. En esta oportunidad trataremos los temas siguientes. Definición de número cuántico. Número cuántico principal o número de nivel. Población electrónica. Número cuántico azimutal o número de subnivel. Tipos de subnivel y valores de los mismos. Niveles y subniveles de energía. Cantidad de electrones en cada subnivel. Configuración electrónica. Bloques S, P, D y F. Números cuánticos magnético y de spin. Principio de exclusión de Pauli y regla de Hund, así como los diagramas de orbitales. Recordarán ustedes que, como decíamos en nuestro video anterior, el modelo de la nube de electrones propuesto por Schrödinger y Heisenberg en 1927 y que constituye el fundamento de la teoría moderna, se basa en una compleja expresión matemática denominada función o ecuación de onda. Si no recuerdas nuestra explicación o si simplemente no llegaste a verla, aquí debajo, en la descripción de este video, te dejamos el enlace a la videoclase anterior para que puedas verla con mayor detalle. La solución de la ecuación de onda de Schrödinger, que intenta pronosticar la posición más probable en la que se encuentran los electrones dentro de un átomo, da origen a ciertos tipos de valores llamados números cuánticos. Tal y como se aprecia en la imagen de la izquierda, los electrones son partículas subatómicas que orbitan alrededor del núcleo atómico y que además presentan un movimiento rotacional alrededor de un eje. Número cuántico principal o número de nivel. Así como los planetas del sistema solar orbitan a distintas distancias alrededor del Sol, los electrones giran alrededor del núcleo atómico y lo hacen a distintas distancias denominadas capas o niveles de energía. En la imagen, estas capas aparecen con forma circular, girando en anillos concéntricos con el núcleo en el centro de todos los círculos que los electrones describen. En realidad, esta es una representación inexacta de un átomo, pero este modelo es lo suficientemente cercano a la realidad como para que podamos utilizarlo. Los niveles de energía constituyen el primer número cuántico, denominado número cuántico principal y que representamos mediante la letra N. El número cuántico principal N indica el número de nivel en el que se encuentra un electrón. Los niveles se identifican mediante números enteros positivos que van desde n igual 1 para el nivel más cercano al núcleo hasta n igual 7 para el más alejado. Los distintos niveles de energía solo pueden contener un número determinado de electrones, y mientras más alejado del núcleo se encuentren, mayor será el número de electrones que un nivel determinado puede albergar. El número máximo de electrones que puede haber en un nivel determinado
viene dado por la expresión 2n al cuadrado, donde n es el número de nivel. De esa manera, tal y como podemos calcular y apreciar en la imagen, el primer nivel de energía, el más cercano al núcleo, es decir, donde n es igual a 1, el resultado de multiplicar 2 por 1 al cuadrado es igual a 2. Esto significa que el nivel 1 de cualquier átomo solo puede estar ocupado por un máximo de 2 electrones. El segundo nivel de energía, donde n es igual a 2, el resultado de multiplicar 2 por el cuadrado de 2, que es 4, nos da 8. Esto significa que el número máximo de electrones que puede ocupar simultáneamente el nivel 2 es 8. En el tercer nivel, n es igual a 3. Y el resultado de multiplicar 2 por el cuadrado de 3, que es 9, nos da 18. Por tanto, el número máximo de electrones que pueden ocupar simultáneamente el nivel 3 es 18. Usando la misma fórmula, el número máximo de electrones que pueden ocupar simultáneamente el nivel 4 es 32, el nivel 5, 50, el nivel 6, 72 y el nivel 7, el último de los considerados, 96. Número cuántico azimutal o número de subnivel. De la misma manera en la que un país se divide políticamente en estados o provincias, los niveles de energía se dividen a su vez en subniveles. El segundo número cuántico se denomina número cuántico azimutal, del momento angular o número de subnivel, y se representa mediante la letra L. Existen 4 tipos de subniveles, y entre el nivel 1 y el nivel 4, cada nivel tiene tantos subniveles como el número de nivel que le corresponde. Entre el nivel 5 y el nivel 7, el número de subniveles decrece desde 4 hasta 2. Los tipos de subnivel se representan mediante las letras S, P, D y F, y a estas se les asignan los valores de L, 0, 1, 2 y 3 respectivamente. Este cuadro resume el número de subniveles según el correspondiente número de nivel. Fíjese por favor que el número de subniveles aumenta según aumenta el número de nivel desde n igual a 1 a n igual a 4, y a partir de ahí desciende de manera regular desde 4 hasta 2 en los niveles 5, 6 y 7. De esa manera, el nivel 1 solo posee un subnivel. El nivel 2 posee 2 subniveles. El nivel 3 posee 3 subniveles. El nivel 4 posee entonces 4 subniveles. Fíjese entonces que el nivel 5 posee 4 de nuevo. Solo 4 porque solamente existen 4 tipos de subniveles distintos. El nivel 6 posee 3 y el nivel 7, el último considerado, solo posee 2. La imagen siguiente no solo nos reitera el número, la cantidad de subniveles que hay en cada nivel, sino que además nos los detalla de acuerdo al número de nivel considerado. Por ejemplo, en el nivel 1 vemos que hay un solo subnivel y este será un subnivel S. En el nivel 2 hay 2 subniveles, uno S y uno P. En el nivel 3 tendremos 3 subniveles, S, P y D. En el nivel 4, 4 subniveles, S, P, D y F. En el nivel 5 tenemos 4 subniveles también, S, P, D y F. En el nivel 6
tenemos los subniveles S, P y D solamente, y en el nivel 7 tendremos los subniveles S y P. A diferencia de lo que el modelo planetario del átomo podría sugerir, la trayectoria de un electrón alrededor de un átomo es compleja, y fuera del orbital S, que es esférico, los orbitales descritos por los electrones en su trayectoria tienen formas bastante interesantes. En la imagen vemos una animación de lo que sería un orbital de tipo P. En esta, cómo luce un orbital D, y aquí cómo luce un orbital F. En este punto, es importante recordar que S, P, D y F no son números, sino letras del alfabeto que indican tipos de subniveles, por lo que a cada uno de estos tipos de subnivel se le asocia un número cuántico que lo representa. De esa manera, para un subnivel de tipo S, el número cuántico correspondiente es 0. Para un subnivel de tipo P, el número cuántico asociado es 1. Para un subnivel de tipo D, el número cuántico que le representa es 2. Y para un subnivel de tipo F, el número cuántico asociado es 3. El orden de los subniveles, organizados según su energía relativa, es S menor que P, menor que D, menor que F, siendo S el subnivel de menor contenido energético, P el segundo, D el tercero y F el de mayor energía. Por tanto, en cualquier nivel de cualquier átomo, los electrones ocuparán primero los espacios disponibles en los subniveles S. Una vez estén llenos los espacios de un subnivel S, los electrones llenarán los espacios de los subniveles P, luego D y finalmente F. Para mostrar de manera gráfica lo que acabamos de decir, consideremos lo que ocurre en el primer nivel de un átomo, el más cercano al núcleo. En este nivel solo hay un subnivel, y este es de tipo S, con un solo orbital y capacidad para albergar no más de 2 electrones. Para distinguirlo de otros subniveles S en el mismo átomo, lo denominamos 1S. Más allá del nivel 1, en el nivel 2, encontramos 2 subniveles, y para identificarlos adecuadamente según su tipo y nivel en el que se encuentran, se denominan 2S y 2P. Siguiendo al nivel 2 y sus subniveles, tendríamos entonces el nivel 3, en el que encontramos 3 subniveles, 3S, 3P y 3D. Siguiendo al nivel 3, tenemos entonces el nivel 4, en el que hay 4 subniveles, 4S, 4P, 4D y 4F. Siguiendo al nivel 4, tendríamos el nivel 5, el cual consta también de 4 subniveles, 5S, 5P, 5D y 5F. Siguiendo el nivel 5, en el nivel 6 tendríamos 3 subniveles, 6S,
6p y 6d. Finalmente, después del nivel 6, en el séptimo y último nivel, tendríamos solo dos subniveles, el 7s y el 7p. Esta imagen combina las 7 anteriores y nos muestra el número y tipo de subniveles en cada nivel desde el 1 hasta el 7. Número cuántico magnético u orbital. Así como los niveles de energía están conformados por un número variable de subniveles, estos a su vez están constituidos por orbitales. El número cuántico magnético m sub l, llamado también orbital, se calcula a partir de la trayectoria más frecuentemente descrita por los electrones en su órbita y se define como la posición más probable en la que podemos encontrar un electrón en un átomo. Los orbitales atómicos se representan frecuentemente de manera gráfica mediante bloques, círculos o rayas, dentro o sobre de los cuales se dibujan los electrones que estos contengan. Cada orbital, independientemente del subnivel al que pertenezca, puede albergar a no más de 2 electrones. El número de orbitales que hay en cada subnivel, sea este S, P, D o F, depende solamente del tipo de nivel considerado y es completamente independiente del número de nivel. De esta manera, los subniveles S poseen un solo orbital. Los subniveles P poseen 3. Los subniveles D poseen 5 y los subniveles F poseen 7 orbitales. Los orbitales de un mismo subnivel se numeran para diferenciarlos según el número cuántico L asociado a ese subnivel y se numeran desde -L hasta +L pasando por 0. De esa manera, el único orbital presente en cualquier subnivel S, es decir, cuando L es igual a 0, posee un valor de m sub L igual a 0. Los tres orbitales de los subniveles P, es decir, cuando L es igual a 1, poseerán entonces valores de m sub L iguales a -1, 0 y +1. Los orbitales de los subniveles D, es decir, cuando L es igual a 2, poseen valores de m sub L igual a -2, -1, 0, +1 y +2. Finalmente, los orbitales de los subniveles F, es decir, cuando L es igual a 3, poseerán entonces valores de m sub L igual a -3, -2, -1, 0, +1, +2 y +3. Veamos ahora en esta imagen de una manera gráfica lo que acabamos de decir. Un subnivel S posee un solo orbital. Para referirnos a él, es decir, al orbital, utilizaremos el número cuántico m sub L igual a 0.
Un subnivel P, por su parte, posee 3 orbitales. Para diferenciarlos, para referirnos a uno cualquiera de ellos en específico, se utilizan los valores de m sub l iguales a -1, 0 y +1 respectivamente. Los subniveles D, por su parte, poseen 5 orbitales. Para diferenciarlos unos de otros, se utilizan los valores de m sub l iguales a -2, -1, 0, +1 y +2 respectivamente. Finalmente, los subniveles F poseen un total de 7 orbitales. Para referirse a cualquiera de ellos de manera particular, se utilizan los valores de m sub l iguales a -3, -2, -1, 0, +1, +2 y +3 respectivamente. La imagen siguiente nos presenta de manera concisa la relación existente entre subniveles y orbitales. Cada tipo de subnivel en la primera columna posee un valor de L determinado que aparece en la segunda columna. La tercera columna presenta el número de orbitales que cada tipo de subnivel posee y la última columna nos muestra el número máximo de electrones que ese tipo de subnivel puede albergar. Y la imagen siguiente nos resulta particularmente reveladora. ¿Recuerdas la fórmula con la que calculábamos el número máximo de electrones que pueden coexistir en cada nivel? Es decir, la fórmula 2n². Pues la primera y última columnas de esta tabla nos confirman la validez de esa fórmula, mientras que las columnas intermedias nos indican cómo se distribuyen entre los respectivos subniveles los electrones indicados en la última columna para cada nivel. Número cuántico de spin. El cuarto y último número cuántico se denomina número cuántico de spin, m sub s. El spin indica la orientación del giro o rotación de los electrones dentro de un mismo orbital y puede tener solo 2 valores posibles. Más un medio si el electrón gira a favor de las manecillas del reloj o menos un medio si gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. Los electrones con spines positivos se representan mediante flechas apuntando hacia arriba, que se colocan dentro de las cajas, círculos o líneas que representan los orbitales. Y los de spin negativo, por su parte, se representan con flechas apuntando hacia abajo. En este punto es importante mencionar que según el principio de exclusión de Pauli, 2 electrones solo pueden coexistir en un mismo orbital si poseen distintos valores de spin. A los electrones de espines opuestos que ocupan un mismo orbital se les denomina electrones apareados. Y cuando un orbital posee un par de electrones apareados, decimos que el orbital está apareado o lleno. 2 o más electrones de igual spin pueden coexistir en el mismo subnivel, pero solo si están en distintos orbitales. En este caso, habrá un electrón por orbital. Podemos decir entonces que el orbital estará desapareado o semilleno.
Configuración electrónica. La configuración electrónica es una descripción abreviada de la distribución de los electrones alrededor de los núcleos atómicos y se basa en los valores de los números atómicos de esos electrones. La configuración electrónica describe, mediante una serie ordenada de términos, el nivel, el subnivel, el orbital y de manera implícita el spin de cada uno de los electrones del átomo en cuestión. En la imagen vemos un ejemplo de configuración electrónica para un elemento determinado. En primer lugar, si la configuración es correcta, inferimos que el elemento en cuestión debe tener número atómico igual a 20. ¿Cómo lo sabemos? Pues por la suma de los superíndices de los subniveles S y P. 2 más 2 más 6 más 2 más 6 más 2 es igual a 20. Si nos fijamos en el primer término de esta configuración electrónica, vemos que el 1 representa el primer nivel de energía. S, el subnivel de energía en ese nivel, en este caso el único subnivel, y 2, este superíndice, nos indica la cantidad de electrones que hay en ese subnivel y por ende en el nivel de energía 1. Veamos este ejemplo de configuración electrónica realizado ya para entender un poquito mejor sus detalles. En primer lugar, vemos que el elemento en cuestión es el zinc, Z igual a 20. Como el número atómico del zinc es 20, eso significa que posee 20 protones en su núcleo. Y si el átomo es neutro, pues deberá poseer también 20 electrones. La pregunta es, ¿cómo están distribuidos esos electrones? Bueno, pues en el primer nivel hay un solo subnivel, que es el subnivel S. Los subniveles S, que poseen un solo orbital, se llenan por lo general con 2 electrones. Pues de los 20 electrones que estamos hablando, pues ahí, en ese primer nivel, habrían 2. Pero ese primer nivel se llena con 2 electrones. Los restantes 18 pasarían entonces a niveles posteriores, a niveles más externos. En el segundo nivel tenemos subniveles S y P. Los subniveles S, como ya sabemos, se llenan con 2 electrones, ahí caben 2 más, y los subniveles P se llenan con 6. Entonces, entre el primer y el segundo nivel tendríamos ya 10 electrones de los 20 que posee el zinc. El tercer nivel posee 3 subniveles, S, P y D. En este caso solamente tenemos electrones en los subniveles S y P del nivel 3 por una razón que explicaremos un poco más adelante. Ahí entrarían 2 y 6 más, 18 en total, y solo nos restarían 2 electrones más, que entrarían en el nivel 4, específicamente en el subnivel S, aunque ya sabemos que el nivel 4 posee también subniveles P, D y F. Antes de continuar, es importante señalar que la configuración electrónica se rige según una serie de reglas o principios físicos que ayudan a comprender y describir los fenómenos relacionados con la trayectoria de los electrones. Dentro de estas reglas tenemos el principio de incertidumbre de Heisenberg, que establece que es imposible conocer exactamente la posición y la velocidad de un electrón de manera simultánea.
Otro principio importante es la regla de la máxima multiplicidad de Hund, que establece que al llenar más de un orbital de igual energía, es decir, cualquiera de los 3 orbitales p, los 5 orbitales d o los 7 orbitales f, los electrones se distribuyen siempre que sea posible con sus espines paralelos, es decir, separados o desapareados. La regla de Hund que acabamos de mencionar establece entonces que al llenar orbitales de igual energía, es decir, orbitales que se encuentran en un mismo subnivel, los electrones se distribuyen siempre que sea posible con sus espines paralelos, llenando los orbitales solo cuando todos los demás orbitales de ese subnivel estén a medio llenar. La configuración atómica será más estable mientras más electrones desapareados o espines paralelos posea. Un tercer principio importante lo constituye el principio de exclusión de Pauli, que establece la imposibilidad de que dentro de un mismo átomo dos electrones tengan el mismo conjunto de 4 números cuánticos. Por último, pero no menos importante, está el principio de mínima energía de Aufbau, que establece que los electrones no ocuparán niveles superiores de energía hasta que los orbitales menos energéticos hayan sido ocupados. Esto para nosotros es fundamental, porque esto lo que nos quiere decir es que los orbitales no se llenarán con electrones de acuerdo simplemente al nivel de energía en el que se encuentren, sino que se llenan, el criterio de llenado es por el nivel energético de los orbitales. Por lo tanto, si un orbital de un nivel superior, por ejemplo el nivel 5, posee menos energía que un orbital de un nivel inferior, por ejemplo del nivel 4, esto quiere decir entonces que ese orbital del nivel 5 se llenará primero que el del nivel 4, aunque esté en un nivel superior. Como ejemplo de la aplicación de las reglas mencionadas, imaginemos que el último término de la configuración electrónica de un elemento es ese que aparece en la imagen, 3D5. ¿Qué significa 3D5? Bueno, 3D5 significa que los últimos electrones, los electrones de valencia de este átomo, cualquiera que sea, están ubicados en el nivel 3, específicamente en el subnivel D de ese nivel, y que el número de electrones de valencia para este caso en particular es 5. Debemos recordar que en este caso el superíndice 5 indica el número de electrones que hay en el subnivel y no el número de orbitales, que en el ejemplo es coincidencialmente 5 también. Ahora bien, ¿cómo se organizarían esos 5 electrones en 5 orbitales? Una primera posibilidad es esta, que 4 electrones con spin positivo llenen completamente 2 de los orbitales y un quinto colocado en un tercer orbital lo coloca en situación de medio llenar. Esta posibilidad viola al menos 2 de los principios vistos anteriormente, principalmente el principio de exclusión de Pauli, que establece la imposibilidad de que electrones con espines iguales ocupen un mismo orbital, ya que si así fuera, los electrones tendrían exactamente el mismo conjunto de números cuánticos. Por lo tanto, esa posibilidad, reitero, es incorrecta. Una segunda posibilidad sería esta, igualmente incorrecta y por exactamente las mismas razones que la opción anterior.
La tercera posibilidad que pudiéramos encontrar es esta, y es falsa también, porque aunque respeta el principio de exclusión de Pauli, falla en observar la regla de Hond, que establece que antes de que haya un solo orbital completamente lleno en un subnivel, todos los orbitales de ese subnivel deben estar a medio llenar. La última posibilidad es esta, que es evidentemente la correcta, porque observa tanto la regla de Hond como el principio de exclusión de Pauli. Pero, ¿por qué es tan importante el principio de Aufbau? ¿Y por qué no necesariamente el estar en un nivel más alto de energía garantiza que un orbital que pertenezca a ese nivel posea más energía, sea más energético que un orbital que pertenezca a un nivel más bajo? La razón fundamental estriba en la estructura atómica. Recordarán ustedes haber visto esta imagen, la imagen que tenemos en pantalla, y recordarán que decíamos de ella que era una representación inexacta de un átomo. Una de las inexactitudes que ella posee es que nos muestra unas distancias fijas entre un nivel y otro. Si se fijan bien, se darán cuenta de que es prácticamente la misma distancia entre uno y otro, y en realidad eso no es así. En la práctica, los niveles de energía van disminuyendo su distancia entre uno y otro en la medida en que se vayan alejando del núcleo atómico. Como podemos ver en esta representación, entre el núcleo atómico y el primer nivel de energía hay una gran distancia. Hay una gran distancia también entre el primer nivel y el segundo nivel, aunque esta es mucho menor que la que existe entre el núcleo y el primer nivel. Entre el nivel 2 y el nivel 3 también la distancia es lo suficientemente grande, aunque es, reitero, más pequeña que la distancia que hay entre los niveles 1 y 2. Entre el nivel 3 y el nivel 4, que no están representados aquí, pues pasa algo interesante, como podemos ver en la figura siguiente. En la medida en que nos alejamos, en que se incrementa el número de nivel, en esa misma medida, pues se incrementa el número de subniveles. Y como la distancia entre los niveles se hace cada vez más pequeña, pues comienza a ocurrir un fenómeno interesante, y es el fenómeno del solapamiento de los distintos subniveles. Como en este caso, podrán ustedes ver que el nivel 4 posee 4 subniveles: 4S, 4P, 4D y 4F. Sin embargo, el 4S, el subnivel de menor energía del nivel 4, queda incluso por debajo del subnivel de mayor energía del nivel 3, que es el 3D. Por lo tanto, según predice el principio de Aufbau, el nivel o el subnivel, 4S, se llenará primero que el 3D, aunque pertenezca a un nivel superior. Por lo tanto, resulta incorrecto para la mayoría de los elementos químicos y sus configuraciones ordenar los subniveles según los niveles de energía en los que aparecen. Decir, por ejemplo, en este caso en particular, 1S seguido de 2S, 2P, luego 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, 5F, 6S, 6P, 6D, 7S y 7P, porque no estaría tomándose en cuenta la existencia o la ocurrencia de solapamientos entre los distintos subniveles
especialmente a partir de los niveles 3 y 4. Pero, ¿cómo vamos a determinar la configuración electrónica de un elemento de manera confiable si no podemos utilizar el orden que nos dan los niveles de energía? ¿Será que existe algún método que permita pronosticar adecuadamente la configuración electrónica de un elemento? Pues sí, lo hay. Ese procedimiento se denomina el diagrama de Moller, de Pauli, de Madelung o de Klekowski, según la región o país donde se estudie. El diagrama de Moller consiste en colocar en líneas horizontales de arriba hacia abajo todos los niveles de energía y en columnas los correspondientes subniveles de la siguiente forma. En el nivel 1 tenemos el subnivel 1S. Debajo del nivel 1 colocamos el nivel 2. Tiene dos subniveles, 2S y 2P. Colocamos el subnivel 2S justo debajo del subnivel 1S y al lado del 2S colocamos el 2P. El nivel 3 tiene tres subniveles, lo colocamos debajo y fíjense cómo estamos colocando el subnivel 3S justo debajo del 1S y del 2S. Por su parte, el subnivel 3P queda justo debajo del 2P y al lado del 3P colocamos el subnivel 3D. En el nivel 4 colocamos 4S, 4P, 4D y 4F, los tres primeros justo debajo de sus correspondientes pares, de sus correspondientes subniveles en niveles anteriores. Lo propio hacemos con el nivel 5. El nivel 6, que tiene solo 3 subniveles, y el nivel 7, que solo tiene 2. A partir de ahí, procedemos entonces a trazar líneas paralelas entre sí, pero líneas oblicuas que corten cada uno de estos valores que aparecen aquí. Líneas oblicuas de derecha a izquierda. Y de esa manera obtendremos una serie de flechas. Y esas flechas, al conectarlas, pues nos producirá una figura como esta. Lo único que deberemos hacer es seguir la línea, seguir las flechas conectadas y ellas nos producirán el orden correcto de los subniveles en cualquiera de las configuraciones electrónicas que realicemos. La regla de Moller produce entonces esta serie de términos. Los que aparecen en rojo son los términos que no responden al orden que originalmente esperaríamos debido al solapamiento de los subniveles. Si organizamos los términos alineándolos de izquierda a derecha, obtendríamos una sucesión como esta. Es importante mencionar que los orbitales en cada uno de estos subniveles se llenan de acuerdo a la regla de Hund, que dice que ningún orbital puede tener dos electrones antes que los restantes orbitales de ese mismo subnivel tengan al menos uno. En otras palabras, en un mismo subnivel no puede haber un orbital lleno hasta que todos los demás orbitales de ese mismo subnivel estén a medio llenar. La regla de Moller no es infalible, 100% exacta, no. Algunos elementos, como los que aparecen brevemente en pantalla, pues no presentan a través de un análisis conocido como espectroscopía una distribución electrónica exacta a la que nosotros esperaríamos. Sin embargo, podemos decir que la regla de Moller,
describe de manera bastante aceptable la distribución electrónica de un átomo, y por eso para los fines de este curso lo consideraremos como bueno y válido en todos los casos, aun cuando, reitero, sabemos que no aplica en todos ellos. A modo de ejemplo, realicemos el siguiente ejercicio. Determine la configuración electrónica del elemento Z50, el estaño. Si el estaño tiene número atómico 50, significa que posee 50 protones. Y si es además neutro, deberá poseer entonces 50 electrones. El diagrama de Moller, que aparece aquí a la izquierda, nos muestra que estos electrones deberían quedar distribuidos de la siguiente forma. Primero 1s, luego el término 2s y luego el 2p. Luego el 3s, luego el 3p, luego el 4s, luego el 3d. Llenando en cada uno de los casos, colocando el mayor superíndice posible, indicando que esos subniveles están completamente llenos de electrones y obteniendo una expresión como esta. Después del 3D, que reitero se llena con 10 electrones, seguiría el 4p6, que aquí aparece en nuestra lista. Luego sigue el 5s2, luego se continúa el 4d10 y finalmente el 5p2. Solo 2 y no 6 porque solamente 2 electrones más son necesarios para completar la suma de los 50, como aparece en la última línea. Otra forma de representar la distribución electrónica con mucho más detalle aún, recibe el nombre de configuración orbital o casillas cuánticas. Mediante esta, dibujamos los orbitales correspondientes a los subniveles más externos o de valencia, sus orbitales y los electrones contenidos en ellos, indicando los espines positivos mediante flechas que apuntan hacia arriba y los negativos con flechas que apuntan hacia abajo. En la imagen tenemos el elemento berilio, cuyo número atómico es 4. Eso significa, como ya sabemos, que posee 4 protones en su núcleo. Como los átomos son típicamente neutros, si el número atómico es 4, eso significa que el número de electrones debería ser también 4. Si determinamos su configuración electrónica, como la que aparece aquí al lado, vemos es 1s2, 2s2. Y al realizar, en este caso en particular, la configuración orbital, vemos que la misma poseerá o se escribirá, se representará mediante dos bloques S, representando orbitales S, y en cada uno de ellos colocaríamos 2 electrones. Otro ejemplo sería el carbono, cuyo símbolo y número atómico, entre otras cosas, vemos en la imagen. El carbono tiene número atómico 6, por lo tanto tendrá 6 protones en su núcleo, y como es un átomo neutro, deberá también tener 6 electrones. Su configuración electrónica será entonces 1s2, 2s2, 2p2. Y si realizamos el diagrama de orbitales para el carbono, veremos que los electrones del primer nivel ocupan el orbital del subnivel S, el único subnivel que hay en ese nivel, y presentan sus espines apareados. En el nivel 2 hay dos subniveles, S y P, y mientras el orbital del subnivel S aparece completo con 2 electrones apareados, los orbitales del subnivel P están en una condición distinta. 2 de los orbitales del subnivel P aparecen a medio llenar con electrones que poseen espines positivos
y un último orbital aparece vacío, lo cual corresponde plenamente con la configuración electrónica presentada en la parte superior. Advertencia. La configuración que acabamos de ver es la pronosticada tanto por el principio de Aufbau como por la regla de Hund, en lo que se conoce como el estado fundamental del carbono. Sin embargo, recordarán ustedes que ya habíamos incluido al carbono dentro de las excepciones al principio de Aufbau. Por lo tanto, esta no es la configuración real. En el caso especial del carbono, como es también de algunos otros elementos más, la configuración correcta, descrita en la imagen como el estado excitado del carbono, es la razón fundamental que explica el comportamiento tan especial que tiene este elemento y por el cual existe una inmensa rama de la química conocida como química orgánica que probablemente muchos de ustedes estudiarán posteriormente. A modo de práctica, realicemos el siguiente ejercicio. A. Determine la configuración electrónica del elemento Z16 y B. Escriba su diagrama orbital. Respuesta. Si en un elemento el valor de Z es 16, un átomo de ese elemento debe poseer 16 protones. Como los átomos son por lo general neutros, ese átomo debe tener también 16 electrones y por tanto su configuración electrónica y diagrama orbital respectivamente serán 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. En la parte B, su diagrama orbital será ese que aparece en la imagen. Un segundo problema es bastante ilustrativo. Dados los siguientes números cuánticos, correspondientes al último nivel de valencia de cierto átomo, determine a cuál elemento pertenece. Los valores, los números cuánticos, son los siguientes: n igual 3, l igual 1, m sub l igual más 1, m sub s igual a menos un medio. Respuesta. El último nivel de valencia de dicho átomo es 3. Lo sabemos porque el valor de n es igual a 3. El valor de subnivel L igual 1 le corresponde a un subnivel de tipo P. Por lo tanto, sabemos que en ese nivel el último electrón, los electrones de valencia entrarán en un subnivel P del nivel 3. El orbital m sub l más 1 es el último de los 3 de izquierda a derecha. Recordarán ustedes que los 3 orbitales P son numerados para identificarlos y diferenciarlos. El del extremo derecho es el orbital más 1, que es donde se alojará o donde se aloja ese último electrón. El último electrón de la configuración posee spin negativo. Eso lo sabemos porque el valor de m sub s es igual a menos un medio. Para que eso ocurra en el subnivel o en el orbital m sub l igual a más 1, según la regla de Hund, deben haber ingresado a ese subnivel P 3 electrones con spin positivo y 2 electrones con spin negativo antes que ese último electrón. Sumando 3 más 2 más 1, tendríamos 6 en total. 3 electrones con spin positivo más 3 en total con spin negativo, como ya dijimos, nos da 6 electrones. El término de la configuración que contiene dicho electrón deberá ser 3p6. Que es también el último término de la configuración electrónica del elemento buscado.
Realizamos entonces la configuración electrónica de dicho elemento sabiendo que la misma termina en 3p6 y obtenemos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Al sumar los superíndices 2 más 2 más 6 más 2 más 6, obtenemos el valor 18, que es el número atómico del elemento buscado. Si buscamos en la tabla periódica el Z18, vemos que corresponderá al argón. En ocasiones, la configuración electrónica, como en el caso del oro en la imagen, puede darnos una larga sucesión de términos. En la medida en que el valor de Z aumenta, la longitud de la configuración también aumenta, pudiendo llegar a ser, como ya dijimos, una sucesión relativamente extensa de términos. Es posible abreviar la configuración electrónica de un elemento utilizando la del gas noble de número atómico inmediatamente anterior y escribiendo su símbolo entre corchetes, agregando solamente la parte de la configuración en la que difieren ambos elementos. Por ejemplo, supongamos que deseamos determinar la configuración del elemento Z51, el antimonio. Realizamos la configuración electrónica de acuerdo al diagrama de Moller y obtenemos esta serie de términos, una serie de términos relativamente larga. Ahora bien, si observamos, nos daremos cuenta que gran parte de estos términos, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, es exactamente la configuración del kriptón. Por tanto, la configuración del antimonio puede ser expresada de manera más abreviada como el símbolo del kriptón entre corchetes y solamente le agregaríamos los términos en los que la configuración del antimonio difiere de la configuración del kriptón, que serían 5s2, 4d10, 5p3. Por una cuestión de espacio, la configuración electrónica condensada es la que aparece en las tablas periódicas. Un último punto al que quiero referirme es a la relación existente entre la configuración electrónica de un elemento y su posición en la tabla periódica. Las configuraciones electrónicas de los elementos dan como resultado una tabla periódica donde los elementos químicos se ubican según sus respectivas configuraciones en bloques o regiones diferenciadas S, P, D y F. Recordarán ustedes que en su momento habíamos dicho que la tabla periódica organizaba los elementos de acuerdo a una serie de criterios. Uno de esos criterios, del cual no habíamos hablado aún, es la configuración electrónica. Todos los elementos se encuentran ubicados en regiones de la tabla en la que los elementos adyacentes poseen una configuración similar. De esa manera, las dos primeras columnas de la tabla están ocupadas por elementos cuya configuración termina en un subnivel S. S1 para la primera columna y S2 para la segunda. Las siguientes 10 columnas están ocupadas por elementos cuya configuración termina en subniveles D, desde D1 hasta D10. Las siguientes 6 columnas contienen elementos
cuyas configuraciones, con la única excepción del helio, aquí arriba, terminan todas en subniveles P, desde P1 hasta P6. Y finalmente, las dos filas de elementos conocidos como lantánidos y actínidos, o en conjunto como tierras raras, debajo del bloque principal de la tabla, contienen elementos cuyas configuraciones terminan en subniveles F, desde F1 hasta F14. En la imagen podemos observar los últimos términos de la configuración electrónica de cada uno de los elementos de la tabla periódica y notar también la relación de esos términos con el bloque en el que cada elemento está ubicado, así como sus respectivos períodos. En la imagen, algunos ejercicios sugeridos para practicar lo visto hasta ahora. Las respuestas de estos ejercicios se muestran a continuación. Como práctica adicional, sugiero realizar los ejercicios sugeridos y contestar las preguntas. Y de esta manera, concluimos la segunda y última parte de esta unidad número 2. Si entiendes que este video te ha resultado útil, háznoslo saber a través de un like. Comparte este video en tus redes, posiblemente alguno de tus contactos lo agradecerá. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que te enteres cada vez que publiquemos contenido nuevo. Si tienes alguna pregunta o reacción a este humilde esfuerzo, o si quisieras pedir un video sobre algún tema en particular, déjanos un mensaje en la caja de comentarios. No te pierdas la siguiente parte de esta videoclase, la unidad número 3. Puedes encontrar el enlace en la descripción de este video. Aquí te esperamos. Dios te bendiga.